Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Discapacidad en Acción. Hoy nos acompaña un gran amigo, alguien muy especial, igual que nuestros anteriores invitados e invitadas. Una persona muy juiciosa, bastante interesada por el tema de la lectura, la escritura. Participa de muchas investigaciones, es licenciado en filosofía, magíster en historia, doctor en historia. Es un hombre, como ustedes podrán escuchar, bastante juicioso, dedicado y bueno. Profesor Roberto Sancho, muy buen día, tardes y noches tenga usted. Hablo de este modo porque este programa será subido posteriormente a YouTube. Profesor Roberto, bienvenido a su programa Discapacidad en Acción. Bueno, muchas gracias, muy amable Javier por la invitación. Es un placer estar nuevamente en esta emisora y en un programa, la verdad que creo que aporta mucho a la ciudad y espero que a toda la audiencia que nos escuche. Muchas gracias. El profesor Roberto Sancho es profesor de la Universidad Autónoma, él es ciudadano español y tiene un buen tiempo de estar acá en Colombia. Lo hemos invitado porque él tiene un semillero de investigación que está trabajando temas de inclusión y bueno, por ahí ha dado otros acercamientos a este tema que es tan profundo, tan amplio y con toda su experticia, no digamos en inclusión o sí en inclusión, él ya nos dirá si sí o no, pero que está haciendo el ejercicio de trabajar. Profesor Roberto, ¿cuándo acá le pareció a usted que venir a Colombia era un proceso bastante interesante? ¿Hace cuánto estás aquí y por qué estás aquí, profesor Roberto? Bueno, yo llevo aquí desde el año 1997. Por cierto, ya en el año 97 me entrevistaron en esta casa, en esta emisora, entonces es un placer estar aquí. Llegué para investigar el país, o sea, vine a estudiar la violencia política armada en comparación con España, lo que estaba pasando en España, y creo que si tenemos una visión amplia de la inclusión, uno podría ver que la relación de la inclusión está muy relacionada con la tolerancia, y cuando no hay esa tolerancia o esa inclusión se puede llegar a la intolerancia, se puede llegar, digamos, a dejar a gente por fuera de las lógicas del poder, y eso puede llevar, por ejemplo, que a unos sectores de la población busquen la violencia para cambiar, ¿no? Profesor Roberto, usted vino acá por situaciones de estudio, porque de alguna manera quiso investigar por su cuenta, estaba haciendo algunas pasantías, o ¿cuál fue la razón que lo trajo acá, profesor? Bueno, las dos cosas. O sea, tuve la suerte de que me acogió mi alma mater, en este caso, que es la Universidad Industrial de Santander. Vine a hacer una maestría, becado, entonces a cambio de las clases pues tenía la posibilidad también de ejercer la docencia, pero esencialmente lo que me trae, como te digo, es a indagar los factores, las causas de la violencia en el país, y comparando por qué surge la violencia, por qué se consolida en un país como Colombia y por qué surge y se consolida la violencia en España. También había analizado los casos de México con los zapatistas, Argelia, Irlanda, otros países, ¿no? Entonces quería indagar más o menos por qué las sociedades o algunas sociedades recurren a la violencia como forma de expresión social, como forma de expresión política, como manera de obtener, digamos, réditos políticos, económicos, etc. Profesor Roberto, bueno, viene, hace su ejercicio, su pasantía, su investigación y afortunadamente decidió quedarse acá. ¿Qué lo motivó, profesor, a permanecer acá en Colombia, a acompañarnos y a vivir en esta situación tan complicada? Bueno, si bien es una situación complicada, voy a responder de dos maneras. Primero, que en este país se vive sabroso. O sea, antes del como 7... Francia Márquez. Sí. O sea, bien. Antes del 7 de agosto yo creo que ya se vive sabroso. Considero, y esto ya es mucho más serio, considero que las sociedades, digamos, opulentas, por decirlo de alguna manera, son sociedades muertas, por ejemplo, artísticamente, culturalmente, y paradójicamente aquellas sociedades que están más en crisis son más vivas, aunque haya más muertos. Es curioso, quiero decir que es más dinámico el arte, es mucho más dinámico lo social, lo cultural, generalmente, ¿no? Generalmente está menos institucionalizada la sociedad, las relaciones, y por lo tanto hay
igual que hay la posibilidad de que se desregule negativamente algunos aspectos de la vida, también hay una posibilidad de que se desregule positivamente algunos aspectos de la vida. Y por ejemplo, el arte siempre es transgresor, es subversivo. El problema es cuando lo subversivo es negativo, o sea, subversivo guerrilla, subversivo paramilitares, subversivo descontrol social, ¿sí? Entonces yo creo que este es un país muy atractivo para vivir, lleno de grandes personas desde mi punto de vista, pero igual que hay maravillosas personas, hay horribles personas, ¿no? Tú vas a otros lugares como Europa, Estados Unidos y no vas a encontrar de pronto ni tantos malos ni tantos buenos. Sí, o sea, la cosa es mucho más plana. Entonces yo creo que uno puede decidir si quiere vivir en un lugar plano o si quiere vivir en un lugar montañoso. Cuando uno vive en un lugar montañoso sabe que hay subidas y bajadas. Y aquí es más fácil que haya una crisis económica que en otros lugares y sabe que puede haber más crisis social que en otros lugares, pero también es la posibilidad de que hay más crecimiento. Ese fue el motivo, profesor, porque curioso encontrar que, bueno, como dijo usted, encontrar un espacio donde no haya todas esas subidas, todas esas bajadas, todos esos, por ejemplo, los accidentes geográficos, todas estas cosas, y quedarse acá, bueno, genera crecimiento. Pero bueno, profe, ¿y qué le ha dejado todas estas investigaciones? Porque conozco que usted participa en muchas, ha participado en muchas, desde el 97 hasta el día de hoy. Pues lo que me queda, yo siempre intento entender, o sea, porque una sociedad no es inclusiva, teniendo el concepto inclusivo muy amplio. Yo creo que una sociedad que sea inclusiva no debería existir la violencia, o la violencia debería ser minimizada. Paradójicamente, en este país, podemos decir, por desgracia es uno de los países, según los índices, evidentemente, de homicidios, de violencia intrafamiliar, de asesinato de líderes ambientales, sociales, bueno, ¿para qué? ¿Sí? Que puede uno decir es uno de los países no en guerra más violentos del mundo. Entonces yo creo que es un lugar, es un laboratorio ideal, la expresión no es mía, es un laboratorio ideal para estudiar cuáles son las dificultades que llevan a una sociedad para no tener una vida pacífica. A pesar de que somos una sociedad, somos de los más felices del mundo. Por eso decía yo lo de vivir sabroso. Desde hace años, desde hace décadas, Colombia ha estado entre los 10 países más felices del mundo, hasta en el cuarto, llegado hasta en el segundo lugar. Creo que por ahí, por una isla hawaiana es la que nos ha negado ser los primeros, los más felices del planeta, ¿sí? Pero curiosamente, Javier, y pensemos eso, ¿qué relación hay entre ser, por un lado, los más felices y por otro lado, de los que más nos matamos? ¿Por qué? Esa es la pregunta que le quería plantear. Se me adelantó usted, porque, hombre, muchas dificultades, demasiadas dificultades, y como dice usted, gente muy feliz, gente que se divierte bastante, gente que participa en muchas cosas que a veces, diría yo, no demandan de mucho trabajo. Pero le hago la pregunta, profesor, usted es el, digamos, más autorizado en este momento, de pronto, para darme una idea de eso, o darnos una idea, porque es para nuestros oyentes. Sí, lo que pasa es que ni tiene que haber tanta regulación, ni tiene que haber tanta desregulación. Sí. Hablemos del tráfico. En Europa tú no puedes pasar una calle por un lugar que no sea paso de peatones porque pues la multa va a ser terrible, mejor dicho, está mal visto socialmente, ¿sí? Entonces está todo súper regulado. Está tan regulado que, como digo yo, la gente... Los índices de suicidio son altísimos. Países como Suecia, Japón. ¿Por qué la gente se suicida? Sí, en esos lugares, cuando lo tienen supuestamente todo, ¿no? Aquí no hace falta suicidarse, aquí nos matamos, no hace falta que nos suicidemos. Sí, o sea, los índices de suicidio aquí son mucho más bajos, los índices de homicidio son muchísimo más altos. ¿Qué es lo que pondría yo como hipótesis relacionado con el tema de la inclusión? Que somos una sociedad, podríamos tener algo intermedio. Para yo ser feliz no tengo que poner música hasta las 4 de la mañana, digamos molestar a mis vecinos hasta las 4 de la mañana. Puedo poner la música o más baja, o puedo estar con la música, digamos, alta hasta las 10 de la noche y luego ser consciente de que puedo molestar a los demás. Pero cuando yo no veo al otro como mi par, como alguien igual a mí, y cuando digo igual a mí es en términos de raza, en términos de movilidad, en términos de otras dimensiones del ser, es cuando eso posibilita que, como yo me creo superior al otro, ¿sí? Yo tengo más derecho porque yo puedo caminar más rápido. Entonces, bueno, si hay una minoría que no puede andar por las andenes, ya verá. Pero es que después es que no es que pueda ir la silla de ruedas, es que luego tampoco pueden ir los de 2 patas, porque pasa la moto, porque el señor invadió el espacio, porque, o sea... Nadie podemos caminar por un andén, cuando eso es lo lógico en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces te tienes que bajar como peatón o como persona que va en silla de rueda, te tienes que bajar por donde van los carros. Entonces yo creo que es esa falta de respeto al otro, del reconocimiento del otro, lo que lleva
a generar violencia. ¿Por qué? Porque el otro quiere ser reconocido y tú no lo quieres reconocer, entonces ya va a haber un conflicto ahí. Perfecto. Bueno, ya que hemos hablado un poco frente al término o al concepto de inclusión, mi pregunta es, profe, y más allá de lo que usted nos acaba de comentar, ¿desde qué momento usted decide comenzar a ejercer un trabajo? Pues más allá de que uno lo haga permanentemente, porque eso de la inclusión es constantemente, como usted lo decía, es una situación que nos incumbe a todos, pero ¿desde qué momento usted decidió, bueno, a partir de mi trabajo, vamos a trabajar desde el punto de vista de inclusión? Bueno, yo ya desde el año como 2000, pues creo que fui uno de los pioneros con varios estudiantes de la UIS, de historia, de trabajo social, que creamos un club de género. De ahí salen personas como Mauricio Albarracín, que fue el presidente de Colombia Diversa, ¿no? Y que eso es uno de los grandes referentes de, digamos, de la diversidad sexual y de la inclusión de las diversidades en lo que es la dinámica lógica de una sociedad. También de ese grupo, por ejemplo, salen grandes referentes, mujeres feministas como las Laura Badilla, Angélica Badillo. Entonces yo creo que siempre he abogado por trabajar por el respeto a lo diferente. Lo diferente no verlo como lo minoritario, tampoco lo quiero plantear como lo minoritario, porque yo creo que todos somos diferentes. Todos somos diferentes y por lo tanto todos, aunque hay marcadas diferencias en sentido de qué diferencias hay dentro de lo diferente, pero yo creo que eso nos puede permitir, cuando tú reconoces la diversidad sexual, cuando tú de color de piel, la diferencia de digamos del aspecto físico, digamos de la movilidad física, eso va a permitir que haya una sociedad más justa, como les decía antes, no solo más justa, que respeta más, ¿sí? Y por lo tanto que mejora la convivencia. Y yo siempre le he apostado, creo, a ese concepto que para mí es importante, que es la convivencia. ¿Cómo podemos convivir todos de tal manera que quepamos? ¿Cómo no podemos caber en un país como Colombia tan grande? ¿Cómo no podemos caber 50 millones de colombianos y colombianas? ¿Por qué no podemos caber? Y caber quiere decir lo siguiente: caber es reconocer la diferencia y ayudar al prójimo, ¿no? No como una caridad, sino como una solidaridad, en el sentido de que todos somos, y no creerse una persona más porque tiene un título o porque tiene no sé qué. Entonces aquí yo creo que desde que yo llegué, yo sentí que no solamente hay una diferenciación extremada entre ricos y pobres, que eso es evidente, ¿no? Somos el segundo país con más diferencia de riqueza de América Latina después de Haití, y uno de los primeros también del mundo donde hay más ricos y más pobres, sino que esa diferenciación entre ricos y pobres tú lo podrías llevar a cualquier ámbito, ¿no? Entre aquellas personas que tienen la movilidad, entonces igual que los ricos tienen beneficios, pues también los que tienen más movilidad tienen más beneficios que los otros, ¿no? Entonces yo creo que no se trata de minorías, sino que tendríamos que pensar la inclusión social en términos de mayorías, o sea, porque yo creo que todos somos mayorías. O sea, yo en cualquier momento puedo tener una reducción del nivel de visibilidad que tiene, como puedes tener tú en un accidente, 1000 cosas, ¿sí, Javier? Entonces, ¿qué sociedad yo preparo para eso? Una de mis hijas, en cualquier momento le puede pasar eso, ¿sí? O yo puedo tener una hija o un hijo y que le pase. Entonces, ¿cómo nos preparamos como sociedad como para reconocer y hacer viable esa diversidad? En ese momento, de alguna manera, usted de pronto lo expresó, lo conversó con algunos de las personas que me comentó ahora. ¿Qué acción hicieron? ¿Alguna cosa? ¿Desarrollaron alguna acción para ir llevando eso más que del pensamiento a un hecho concreto? Nosotros, como te digo, pues en la UIS ya creamos ese grupo de estudios de género. ¿En esa época? En esa época. ¿En qué carrera, profesor, estaban? En historia, en trabajo social, derecho, sí, en ciencias sociales, que es donde yo me he movido, ¿no? Estudios sobre género. Sí. Perfecto. Entonces, por ejemplo, eso llevó, por ejemplo, a que tuviéramos mucho contacto con organizaciones de mujeres, por ejemplo, con la Fundación Mujer y Futuro, o que, por ejemplo, yo hiciera tesis sobre la Organización Femenina Popular, la OFP en Barranca, ¿no? Bueno, para que lo sepa la audiencia, por ejemplo, ellas han sido nominadas al Premio Nobel Alternativo de Paz, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado, si no me considero activista, sí me considero una persona que intenta apoyar este tipo de esfuerzos que se hace por incluir otro tipo de miradas frente, por ejemplo, a la sexualidad, frente al rol de la mujer, porque aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? También cómo incluyes a la mujer en la política, cómo incluyes a la mujer, ¿sí?
¿Cómo influye a una persona discapacitada en la política? ¿Cómo se incluye en las decisiones en las empresas? ¿Cómo se...? ¿Sí? Profe, se hacen los estudios, se tienen los estudios, se hacen, las investigaciones. De pronto usted me dirá, la respuesta es obvia, pero muchos de nuestros oyentes y de nuestras queridas radioescuchas no lo pueden saber o no lo saben. ¿Qué efectos positivos o qué repercusiones beneficiosas tiene el hacerse estas investigaciones? Porque alguien dirá, se hace la investigación, se elabora el escrito y queda en una biblioteca, que por sí deberíamos decir que es bastante, pero pues pocas personas lo conocen y la idea es que la mayoría lo conozca. Entonces la pregunta es esa, profe. O sea, desde mi ámbito, que yo trabajo en el programa de comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, lo que hacemos es, por ejemplo, lo que sabemos hacer: generar contenidos, manejar redes sociales, subir engagement en redes sociales, posicionar temas en redes sociales. Entonces eso lo hacemos con organizaciones de mujeres, lo intentamos hacer con organizaciones digamos que apoyan la inclusión social, las discapacidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces eso es lo concreto. Pero más allá de eso, le quiero contar a la audiencia que este tema de la inclusión social no lo tenemos que ver también como un tema de solidaridad, de búsqueda de lo que yo les digo, de una especie de paz social, de comunitarismo, de reconocimiento del otro, no solamente en términos filosóficos, sociales, sino que esto tiene beneficios económicos. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona con cierta dificultad de movilidad quiere hacer turismo en San Gil, Javier? ¿Está preparado San Gil para eso? ¿Estás preparado? ¿Cuántos hoteles de la ciudad de Bucaramanga están preparados para hacer turismo inclusivo? Y les cuento una cosa: el turismo inclusivo mueve miles y miles de millones de dólares en el mundo. Por ejemplo, todo el que tiene que ver con el tipo de diversidades sexuales y de la inclusión sexual. Por ejemplo, cuando hacen el Día de la Comunidad LGTB o tal en Madrid, o en Nueva York, en Milán, en Bogotá, eso vienen miles de personas de otros países a apoyar esa lucha social, ¿sí? Y política. Eso mueve miles y miles de dólares. Entonces, por ejemplo, una empresa, un banco, un hotel que se adapte a esa diversidad y a esa inclusión social va a ser muchísimo más competitiva en el futuro. Lo mismo que una empresa sostenible, ¿sí? Que respeta el medio ambiente. Si tú tienes una empresa que respeta el medio ambiente y tienes una empresa que respeta la inclusión social, pensemos por ejemplo en una empresa como Crescent Wafer, ¿no? Que trabaja con mujeres cabeza de hogar. Por ejemplo, eso te posiciona en términos de reputación, posiciona tu marca y eso hace que vendas más. O sea, quiero decir que este tema, además de un componente ético, de un componente social, político, tiene un componente económico muy importante. Y si Santander se queda atrás, por ejemplo, con respecto a lo que está haciendo, por ejemplo, Bogotá, con lo que está haciendo Medellín, Barranquilla, pues evidentemente vamos a ser menos competitivos en términos, por ejemplo, de turismo. Así de sencillo. Sí, quiero contarle que uno de nuestros compañeros, nuestros coequiperos, nombra el Gonzalo Tolosa. Él trabaja mucho ese tema de turismo accesible y hace unos días estuvimos trabajando esa idea en Barichara y estábamos allá reunidos con ellos y con el sector hotelero del municipio y les estábamos exponiendo esas situaciones y en efecto se les hacía mucho énfasis de que si se tienen personas o la estructura preparada para cualquier tipo de población, pues va a ser mucho más fácil el acceso de cualquier persona y en efecto el compañero lo planteaba, coequipero Gonzalo, como eso: si la persona con discapacidad tiene el recurso y busca y no encuentra algo accesible, pues seguramente no va a asistir, pero si la familia de la persona con discapacidad tiene el recurso y no encuentra un espacio ideal para su familiar, pues seguramente no vaya a asistir o no vaya a frecuentar ese espacio. Y sí, entonces es muy proclive, es muy real. Javier, incluso te voy a contar algo, o sea, es que no solamente la gente que tiene esas dificultades, ¿sí? Sino de accesibilidad, sino clientes que podrían tener la capacidad de acceder físicamente, no ven responsable a un hotel cuando dentro de sus políticas no incluyen, por ejemplo, la inclusión o accesibilidad de personas con dificultad de movilidad, cuando no tienen un hotel que no tiene, por ejemplo, no incluye el tema de una cosa que hoy en día es muy importante, que es la familia multiespecies. O sea, ¿qué quiere decir? Que no puedes entrar mascotas. Claro, el problema de muchos, por ejemplo, empresarios hoteleros santanderianos o santanderianas es que piensan que todo el mundo piensan como pensamos aquí. Y se nos olvida que si tú quieres traer turismo de calidad, ese turismo de calidad, la calidad la está viendo
también responsablemente. Por ejemplo, si el hotel está construido con materiales sostenibles, que han, por ejemplo, la tierra pisada en Barichara, ¿sí? Eso es mucho más atractivo para un turista que ver algo que es puro cemento y eche cemento y modernidad. O sea, ¿para qué va a venir un gringo o un europeo o un asiático, un japonés, a Bucaramanga a ver cemento? Ellos quieren ver algo diferente, pero eso sí, algo diferente adaptado ya para que sea accesible a otras miradas y a otras formas. Sí, fíjese, profesor Roberto, que hemos estado hablando de todas las cosas y eso es la inclusión. Realmente la inclusión es estar aquí, estar allá, dialogar con toda la población, indiferente de sus distinciones, de sus tendencias, lo que quiera. Es compartir de todo y para todos. Profe Roberto, bueno, volvemos al mismo punto. Listo, se hacen estas investigaciones, estos ejercicios, estos trabajos escritos, estas reflexiones, conversatorios. Profe, pero pregunto, ¿qué tan dispuesta ha encontrado usted la población académica a este ejercicio? ¿Si han estado atendiendo al llamado? ¿Son pocos? ¿Le temen? ¿Cuáles son los principales? Me gustaría conocer, y yo creo que la audiencia también, conocer cuáles son las principales barreras que se pueden presentar, que ellos pueden experimentar y demás cosas, profesor. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, primero yo soy filósofo, ¿no? Pero la filosofía no es solo ideas abstractas, es pensar la vida. Eso es la filosofía. Y si bien, como te digo, en el año 2000, 2001 o el 98, ya no recuerdo muy bien, cuando hicimos el club de género, de estudios de género de la UIS, pues eso era muy de un grupo reducido. Sí, cuando yo con otros colegas, con Doris Lamos, por ejemplo, que tiene mucha más trayectoria que yo en el tema de género, empezamos a hablar de género en la UNAP, podía ser algo muy limitado. Te puedo decir, Javier, que el año pasado se sacó ya la política de género de la universidad. Te puedo decir que la Universidad Autónoma es muy bonita, pero es una ladera, es una loma. Tú puedes ir ahora y vas a ver, aunque la rampa siempre tiene una pendiente, una inclinación un poquito alta, pero cualquier persona en principio tendría accesibilidad a los espacios, ¿sí? Entonces creo que, si bien no te quiero decir que es lo ideal, pero creo que se van ganando espacios, ¿no? Entonces, igual que ahora ya tenemos la política pública de género, yo sé que está a punto de sacar la política de inclusión social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Para mí eso es muy importante. Eso no se hubiera dado si no hubiera una sensibilización de los estudiantes y la comunidad universitaria. Lo mismo pasa en la sociedad y por eso este programa de radio. Creo que lo que se intenta es sensibilizar a la sociedad. Cuando tú generas la sensibilidad frente al medio ambiente, frente a la diversidad sexual, frente digamos a ciertos tipos de discapacidades, ¿sí? Frente al migrante, Javier, frente al migrante. Cuando tú generas esa sensibilidad, permites que la sociedad lo vea, que tienen la necesidad de crear esos espacios y esas políticas. Pero si tú no sensibilizas, es muy difícil, ¿no? A no ser que vengas imponiendo algo, pero imponiendo es muy complicado. ¿Cómo harías tú para imponer la inclusión social? No, Javier? es imposible. Es imposible. Pero usted me habla de sensibilizar. Es bueno que nos contaras un poco de cuál es su percepción frente a la sensibilización y qué acciones o usted ha llevado a cabo o ha presenciado que se hayan realizado en la UNAP como tal. Lo que le digo, la idea es que en este programa la gente conozca, sepa y de alguna manera se entere de lo que pasa, porque contarle, profesor Roberto, y a los oyentes y a quienes están en el momento nos escucharán, que el tema de la discapacidad es bastante desconocido, el tema de la inclusión más aún. Entonces es bueno pues eso, que a través de estos medios pues la gente conozca. Entonces eso, profesor, saber cuál es su percepción frente a la sensibilización y de alguna manera cómo se ha venido ejerciendo ahí en la UNAP. Voy a hablar con casos concretos, ¿sí? Para que no quede la cosa como para la audiencia como muy etérea, ¿no? Por ejemplo, hay un curso que dicta una amiga nuestra común que se llama Sonia Díaz, que tiene mucho más éxito que mis cursos, ¿sí? Que es el curso de lenguaje braille, ¿sí? Está lleno, es difícil conseguir cupo para ese curso. ¿Por qué? Porque hay una sensibilización por parte de los jóvenes muy diferente de la sensibilidad que tenemos personas adultas. Algunos las podemos tener, ¿no? Pero la mayoría de las personas de nuestra edad, Javier, hay que decir que no son tan sensibles, ¿no? O no somos, bueno, no sé, por ponernos ahí, nuestra generación no es tan sensible como si lo son los jóvenes. Son sensibles a la diversidad sexual, al tema del respeto al medio ambiente,
de respeto a los animales, de respeto también a, digamos, a las personas que tengan otras dificultades de accesibilidad, de movilidad, ¿sí? Yo creo que ellos son mucho más sensibles. Por eso te digo que en casos concretos te puedo demostrar que esa sensibilización, que no solo tiene que ver con lo que hacemos nosotros, recuerda que esto es algo, me programa, pone un grano de arena, yo pongo mi otro granito de arena. Las redes sociales ponen sus otro grano de arena. O sea, yo creo que va habiendo una sensibilización que va a ir permitiendo poco a poco ir transformando la sociedad, ¿no? Perfecto. Bueno, ya nos menciona usted este ejemplo de la compañera Sonia Patricia. Ella también nos ha acompañado acá en el programa. Y frente a la parte administrativa, porque bueno, nosotros podemos escuchar de alguna manera que bueno, se hacen las rampas porque de cierta forma lo manda la ley o no sé. Pero usted que trabaja en el tema de la comunicación sabe que el tema va mucho más allá. Entonces sí quisiera saber qué disposición observa usted o siente que hay en la administración de la UNAP frente a este tema, profesor Roberto. Bueno, yo sé que desde hace muchos años y sé también la UIS, ¿no? No solamente la UNAP, supongo que el resto de las universidades debería ser lo mismo, los colegios, cada uno con sus posibilidades supuestas también, ¿no? Pero por ejemplo yo tuve en comunicación hace 6-7 años, tuvimos a una persona con visibilidad muy reducida, muy reducida, y en primer semestre nosotros hacemos fotografía. Y yo sé que por ejemplo la universidad, a raíz de ese caso, compró unos software especiales, le pusimos monitores, otros estudiantes de más adelante que ayudaban a la persona y digamos eso se les vale como horas beca, como horas monitor, como sí, o sea, tampoco era, evidentemente es voluntario, ¿no? Se le hizo un acompañamiento, por ejemplo, por eso pongo el tema de fotografía, ¿no? Requería unos dispositivos especiales para ya poder tomar la foto, pues, de alguna manera, ¿no? Todo es el esfuerzo que se hace, ¿no? ¿Son suficientes los esfuerzos? No, Javier. Y ya que tú dices la parte administrativa, creo que es muy importante. Y ahí sí te quiero comparar con la ONCE en Colombia, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Sí. Sí. Es que estamos hablando de una organización que tiene más de 30 años, ¿ok? Te voy a contar, yo la conocí desde el comienzo. Tengo una amiga que lleva como 30 años trabajando allá, ¿ok? ¿Qué te puedo decir? Claro, cuando tú, pensemos que pasar acá, como cuando el Estado dice, bueno, listo, vamos a soltarle el chance, aquí se traduciría, ¿no? Allí fue la lotería, es el chance, lo mismo. Sí, señor. Vamos a dejárselo para que lo administren, y tú me has dicho administración, por eso te traigo administración, para que lo administren las propias organizaciones que representan a este sector de la población. ¿Qué tenemos con la ONCE? Pues tenemos una organización que da empleo a miles y miles de personas, que les da un empleo digno, que eso es un reconocimiento social, que además ayudan a otras personas con otros tipos de discapacidades, que hacen colegios, que gestionan colegios, pero claro, eso es porque hay una sensibilización, ¿no? Porque llegó un determinado partido político, esperemos que con este nuevo gobierno, además de vivir sobresos, tenga la sensibilidad que requieren, por ejemplo, estas organizaciones, ¿no? Javier, eso es lo que se esperaría, ¿no? Que sea algo diferente. Pero a ver si es verdad que, por ejemplo, les sueltan la lotería o el chance para que ustedes, a partir de esos recursos, en vez de irse para fomentar la salud o otra cosa, se fomente, por ejemplo, la inclusión social, ¿no? Sí, profe, la situación es conocer, o ni siquiera es conocer, es lograr expresar lo que es la verdadera inclusión. Porque, bueno, se destina el recurso, pero muchas veces el recurso se ha destinado. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Sí? Entonces, desde la Facultad de Comunicación o desde su manejo, desde su voltura en este asunto, ¿cómo hacemos? ¿Qué se hace para que la gente entienda este asunto de la inclusión, profesor? Es que tú lo dices, es que no se tienen que destinar recursos. Mira lo que te digo, hay que gestionar recursos. Es la diferencia entre la caridad y la solidaridad. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, no te tienen que dar un billete, sino darte la caña para que tú puedas pescar, dicen acá, ¿sí? Entonces yo creo las organizaciones podrían, si les dan algo que se pueda gestionar, por eso pongo el ejemplo de la ONCE en España, por ejemplo, aquí pongo el ejemplo de del chance, que esa propia organización y esas propias sector de la población pudiera gestionar sus propios recursos. No se requiere financiación del Estado como pasa en España.
cuando tú le das la oportunidad, cuando tú le das la caña de pescar. ¿Sí me hago entender, cierto, Javier? Sí, sí, claro que sí. Porque eso es, y creo que es un grave error también del país, caer en el asistencialismo. Entonces, no, que es que necesitemos esto, no, que necesitemos lo otro. No, es que no necesitamos que vengan a salvarnos. Lo que necesitamos son las condiciones para que nosotros podamos vivir dignamente y podamos desempeñarnos económica y socialmente de manera adecuada. Y si ustedes nos ponen, esto es como el socio capitalista, ¿vale? Yo tengo una idea de negocio, pero no tengo la plata. Deme usted la posibilidad de que ponga en marcha esa idea. Si usted me da la idea, yo no necesito que usted me esté financiando y apoyando. Solo necesito que me dé el capital semilla o base, la posibilidad de que yo autónomamente gestione y administre. ¿Y por qué habrá sido tan difícil eso acá, profesor? ¿Por qué? Porque vivimos en un país heterónomo hasta ahora, incluso políticamente, ¿no? O sea, donde la gente es más fácil ir a pedir que demandar tus derechos. Y hemos caído en una cosa que se llama el clientelismo político y incluso muchas de estas organizaciones, Javier, tú sabes, también han entrado en ese juego político de consigo votos, luego usted me encuentra recursos, me apoya en ciertos proyectos, a mi vez yo la gente que me ayuda. Entonces eso es muy peligroso porque eso es lo que gestiona un ambiente de corrupción y de heteronomía, o sea que tú estás siempre dependiendo de alguien y tú sabes, y creo que eres un luchador de vida, tú sabes que no hay nada mejor que ser autónomo, pero para ser autónomo evidentemente uno necesita, y vuelvo a te digo, ciertas condiciones. Todos, desde que nacemos no nos hacemos autónomos, ninguna persona somos autónomos, pero si yo tengo las condiciones, por eso te pongo el ejemplo, Javier, si tú estuvieras en Madrid o en Zaragoza, o sea, no por poner ejemplo, sino porque creo que tú conoces que allá es otro tema y funciona muy bien el tema, creo que lo conoces la experiencia, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, o sea, serías una persona que evidentemente tendrías una posibilidad económica diferente, una posibilidad de movilización muy diferente, que no le tendrías que decir al Estado, pónganme un semáforo a la salida de mi casa con sonido para poder cruzar, sino que la ONCE, la organización en la cual tú trabajas, te pone el semáforo, pide los permisos y lo pone y lo paga, ¿sí? No necesita ser asistencialista, ir buscando ayudas que en la gobernación, que en la alcaldía. ¿Por qué no se necesita buscar ayudas? Porque nos dieron el capital semilla y con eso que nos dieron, nosotros lo hicimos crecer. La gente, ¿por qué compra la lotería? Muchas veces, ¿por qué compra el chance en España? Muchas veces no es para ganarse sino porque lo ven también como una forma de apoyar a un colectivo, a unos colectivos sociales determinados, ¿se entiende, cierto? Sí. ¿Cómo? Bueno, eso por lo que le entiendo, profesor, ¿usted lo ve desde la parte cultural de las mentalidades o algo así, profesor? Sí, desde los imaginarios. Desde los imaginarios, porque, bueno, muchas veces hay organizaciones que se han planteado el ejercicio de decir vamos a hacer este tipo de propuestas, pero en realidad no calan. Y conozco personas que son activistas de los derechos humanos para personas con discapacidad. Y ellos, en determinado momento uno observa que terminan, como dijo usted, vinculándose en los favores políticos, vinculándose en las favorabilidades y demás, y se pierde toda esta esencia, profesor. ¿Qué hacemos ante esto? Y dije, bueno, ahí está la situación, profesor. O sea, si yo voy a crear, Javier, dime si esto es una ficción o es realismo mágico. Si yo creo una fundación para la inclusión social, porque sé que voy a pasar un proyecto a la gobernación, porque tengo un amigo conocido en la gobernación que me va a financiar la fundación, pero luego desde la fundación vamos a apoyar al político de turno para que... ¿Es una ficción o es una realidad? O sea, si yo creo una fundación para eso, en vez de la Fundación 11, que se crea para otras cosas, no digo que sea perfecto tampoco, ¿no? Porque hay otras cosas allí, ¿no? Pero si yo estoy pensando y vuelvo en incluirme yo dentro de la rosca política y económica y salvarme yo y tener... Pero pasa, profe. Claro que pasa. Pasa. Que lamentable, Javier. Y es recurrente porque, bueno, la cuestión aquí es que usted, que ha sido un estudioso de los problemas que ha traído la violencia, la pobreza en este país, sabe que la gente llega a esos extremos por salvaguardar sus intereses particulares. Pero ¿cómo hacemos para que eso no pase, profesor? Aconsejando a esas personas que si quieren hacer plata, no se metan con la inclusión social ni con la academia. Si quieren hacer plata, que se metan traquetos. O sea, que cedan su nombre para que lave plata un narco por ahí ya, ¿sí? Pero dejen de ensuciar, porque es como una especie de cáncer, Javier. Si tú tienes una fundación que trabaja por la inclusión social y esa fundación está dentro de la corrupción y resulta que eso acaba ensuciando el nombre de otras fundaciones, muchas, que no hacen ese mismo juego.
Y esto de las fundaciones tú lo sabes, ¿no? No en estas últimas alcaldías, pero no, alcaldías de hace unos tiempos, pues la forma de robar era no solamente con obras, sino con fundaciones, ¿no? Sí, según dicen los jueces, ¿no? No según lo dice Roberto. No, ahí está registrado eso. Acá no compromete su opinión porque ahí está registrado, profesor. Pero sí, eso es recurrente, es constante y da la casualidad de que aquel que se supera, saca adelante sus proyectos, pues como dicen, tiene sus intereses particulares, y ahí es donde desafortunadamente el tema del tema de la inclusión como tal se corroe, se rompe y se daña. Porque se predomina el interés personal sobre el interés colectivo. Yo creo que tenemos que pensar cada vez más en lo colectivo. Mira, hablando de inclusión, yo siempre tengo una crítica pues a la ciudad, ¿no? Y digamos ya esa cultura de la exclusión. Para mí un ejemplo de exclusión son los clubs social. Entonces, 40.000 clubs social, ¿no? Entonces todo el mundo... Y si no estás en un club social, ¿qué pasa, Javier? Estás afuera. Estás afuera. Sí. Entonces, no, y no estás en el club social, y entonces los clubs social son un ejemplo de una sociedad que excluye, ¿no? Digamos, porque pues como yo tengo el poder adquisitivo para pagar la membresía o el no sé qué, pues es un... Y aquí hacen club social de todo. Hasta en los edificios hay club social, como si fuera... ¿sí? Entonces creo que eso te demuestra este ejemplo tan pequeño y tan tonto. Y lo que quiero mostrar con esto es que hay una cultura de la exclusión política, que llevó, por ejemplo, que en el Frente Nacional se excluyera el Partido Comunista y que se excluyera, ¿sí? De la exclusión social por los clubes famosos, de la exclusión. Entonces vivimos siempre en un juego de exclusión, ¿no? Entonces, ¿de qué barrio eres? ¿No? Pues si eres de tal barrio no puedes venir a mi cancha. Sí, pero pues si yo soy de Bucaramanga, ¿por qué no puedo entrar en la cancha? No, es que en esta cancha solo juegan los del barrio Mutis. Sí. Entonces paradójicamente vivimos en un mundo donde excluimos más que incluimos. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿O es por qué? ¿Por qué? ¿Por qué excluimos tanto? Y bueno, eso es lo bueno de tener invitados tan especiales como usted, profesor Roberto. Profesor Roberto, bueno, en este momento usted tiene un semillero de investigación en la UNAP. ¿Qué están trabajando en ese semillero de investigación, profesor, como tal? Pues bueno, primero no son temas que yo diga van a hacerlo, ¿no? Sino a mí se me acercan estudiantes de segundos, terceros semestres y me dicen, profe, nos gustaría trabajar. Yo les digo, bueno, mire, si van a trabajar conmigo, bueno, uno cuando estudia una carrera uno tiene cursos obligatorios, ¿no? Que tiene que ver que en todas carreras. Digo, pero en el único momento en que tú puedes especializarte en algo es cuando haces, por ejemplo, tu tesis de grado, que le dedicas generalmente 2 años a un tema. Entonces yo les digo, piensen en algo que se quieran dentro de 2 años ser las mayores especialistas. En este caso tengo un grupo de 4 estudiantes y empezamos a conversar. Me dijeron que ya eran muy sensibles al tema de la inclusión social, de la discapacidad, de la accesibilidad. Yo les dije, empecemos a investigar eso. O sea, yo no sé del tema, pero quiero que ustedes sí sepan. Y en la medida en que ustedes vayan sabiendo, yo iré aprendiendo también de ustedes, ¿sí? Que hagan un estado del arte, que sepamos lo que estamos haciendo. Y empezaron a descubrir que en Santander está casi todo por hacer en comunicación inclusiva y en lenguaje inclusivo. Casi todo por hacer. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, esas muchachas dentro de año y medio o año que terminaran conmigo estarían en disposición a crear una empresa en Santander, que no la hay, les puedo decir, seguramente no la hay, ¿sí? Especializada no la hay, haga estrategias de comunicación inclusiva, que le diga a las empresas, que le diga a las organizaciones, que le diga cómo manejar el lenguaje inclusivo. Pues porque queramos o no, esas son las tendencias en el mundo, y que aunque nosotros no queramos ser inclusivos, el resto del mundo sí intenta ser más inclusivo que nosotros. Entonces tendremos que ser inclusivos si queremos internacionalizar nuestros negocios, como te digo, traer gente, salir nosotros a otras partes del mundo, ¿sí? Entonces yo creo que los semilleros de investigación, por ejemplo, permiten eso, ¿no? Y además estas muchachas, y yo también, soy multiplicador de eso que se aprende, ¿no? O sea, no es que se quede ese debate en nosotros, en las organizaciones con los que trabajemos, etcétera, etcétera, sino que llegan a su casa y ponen el tema con sus familias, Javier. Eso es muy importante. Empiezan a sensibilizar a su familia porque ellas se sensibilizaron, me sensibilizaron a mí, por lo tanto yo sensibilizo a mi familia, ¿sí? Y empezamos así a extender esa sensibilización tan necesaria en la sociedad que hemos conversado antes. ¿Hace cuánto tiene el semillero, profesor?
Bueno, el semillero hace trabajo hace muchísimos años, ¿sí? En Pero semillero. propiamente Pero de inclusión. el de comunicación, género y convivencia creo que lo creamos en el año 2019, 2020, principio del 2020. Y ahí está incluida, estoy hablando de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ¿no? Ya te digo Por que supuesto. anteriormente trabajé cosas así Sí, en la señor. UIS. Bien, ¿y cuál ha sido la disposición de los estudiantes? ¿Sí se han venido vinculando más? ¿Se ha Uy. sostenido solamente el grupo que inició? No, sí, o sea, incluso yo les pongo el tema y igual me pasó lo mismo con género, ¿no? Comencé con un proyecto y en este momento tengo 4 proyectos trabajando con organizaciones de mujeres, ¿sí? Entonces se nos creció y como ya tengo tanto trabajo de semilleros, hicimos un semillero conjunto de género con la Fundación Mujer y Futuro, UNAP Mujer y Futuro, ¿sí? Porque también hay un tema de responsabilidad social universitaria muy importante aquí, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que la academia le aporta? Porque siempre dicen, no, es que la academia ¿qué aporta? ¿Sí? También a veces con una visión muy idealista de la academia, ¿no? O sea, como si la academia fuéramos a cambiar todo. No, pues bastante tenemos con cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. O sea, las que estamos formando, que por ejemplo en mi caso son miles de estudiantes que han pasado por mis manos, con que yo los sensibilice en temas de género, en temas de inclusión social, en temas de conflicto, ¿sí? De convivencia. Seguramente esas miles de personas, esperaría yo, seguramente no todos, pero yo creo que una gran mayoría están sensibilizados para estos temas, ¿no? Entonces es un grano de arena, pero también una especie como de ola, ¿no? De onda que se puede ir extendiendo y puede ir amplificando el tema. Bien, pero ¿crece el grupo de estudiantes, profesor? Sí. O sea, Y sinceramente tengo 4 estudiantes. Por ejemplo, ahora me entran otro grupo de 4 personas de tercer semestre y hoy he tenido mi primera clase con primer semestre y ya tengo 3 estudiantes que quieren entrar. han hecho... Yo no les voy a imponer el tema de la inclusión social, ¿no? Claro que no. Porque entonces no sería nada inclusivo. Sí, claro. Claro, Si todo no, es... yo les digo, miren, estos son los temas que trabajamos, quieren ustedes proponer otro tema, ¿sí? Eso sí, que tenga que ver con la convivencia. Pero como te digo, yo veo esa convivencia como un elemento clave de la inclusión. O sea, no hay inclusión o viceversa, ¿no? ¿Han habido producciones por cuenta de los estudiantes escritas? O sea, en temas de género muchísimo, ¿no? No, me refiero En a temas los que se han de venido vinculando en temas de inclusión inclusión de discapacidad. están ahora empezando a trabajar, ¿no? Queremos trabajar tanto con el sector productivo, o sea, como el empresarial, como con organizaciones, ¿no? Nuestra amiga Sonia ya les buscó la organización con la cual vamos a trabajar. Lo que hacemos nosotros es lo siguiente, Javier. Nosotros tenemos un magnífico estudio de televisión, no es por aquí por presumir ni chicanear, tenemos una cabina de radios, entonces tenemos la capacidad técnica de generar buenos productos comunicativos y tenemos especialistas en comunicación y marketing digital, tenemos especialistas community manager, profesores, o sea, todo esto quiero decir que eso es lo que tiene la universidad, lo puede poner al servicio de una organización. ¿Qué le cuesta a una organización pagar a un comunicador para que diseñe unas estrategias de comunicación digital, tener un community manager para que le maneje las redes sociales? Entonces, por ejemplo, mis estudiantes desde hace muchos años ya manejan redes sociales tanto de empresarios, de algunas empresarias que no le puedo decir el nombre, por ejemplo una diseñadora famosa de esta ciudad, como Perfecto. de fundaciones, por ejemplo la Fundación Mujer y Futuro. ¿Sí? Perfecto, sí, señor. Bien, pero entonces, bueno, una pregunta adicional y es, los estudiantes se empapan o se enteran, se documentan, es la palabra correcta, y bueno, estas revisiones sí se hacen visibles en la universidad, profesor, sí se exponen, por ejemplo, a otros docentes, a sus compañeros, o simple y llanamente lo trabaja usted y lo que después ellos puedan hacer con el tema de las organizaciones y las empresas después. No, por ejemplo mi semillero, por ejemplo, ya tenemos póster y hemos estado mostrándolo, incluso el rector lo conoce muy bien, este proyecto, ¿sí? De responsabilidad social universitaria. ¿Por qué? Porque yo veo esto como una manera de extensión de la universidad. O sea, no solo hacemos docencia, no solo hacemos investigación, sino también hacemos extensión, ¿sí? Y esa extensión tiene que mejorar el entorno donde está esa universidad. Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos esto
como si fuera una especie de voluntariado, de tal manera que, por ejemplo, la Fundación Mujer y Futuro u otras organizaciones nos certifican las horas de los estudiantes como voluntariado social. Por cierto, se me olvidó decir, y esto es muy importante, que esto es voluntario tanto para los estudiantes como para mí, ¿no? O sea, a mí no me dan tiempo en la universidad para hacer esto y a los estudiantes tampoco. Que es otra cosa muy importante, que todo no tiene que hacerse por plata ni se tiene que hacer y menos cuando estamos hablando de inclusión social o de voluntariado, ¿sí? Las cosas también se pueden hacer por dedicando tu tiempo para mejorar la sociedad. Esto del voluntariado social, por ejemplo, en Colombia no es tan potente, pero por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo, un estudiante colombiano que va a hacer un posgrado, buscar una beca en Estados Unidos o en Europa, el hecho de que haya hecho un voluntariado, o para un empresario, porque ya nos ha pasado con muchos estudiantes míos que han pasado por mis semilleros, que están trabajando con el ACNUR, con migrantes, que están cubriendo temas, por ejemplo, en la revista Semana, sobre migración. Es que ya ha tenido mucha gente, ¿no? Que están manejando temas de género, de inclusión social. Por ejemplo, otro de los estudiantes que estuvo en el semillero está trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía, manejando comunidades, especialmente sensible a la inclusión social, especialmente la diversidades sexuales, ¿no? Bien. Para que veas que son ejemplos concretos, ¿no? Sí. Sí. Profe, ya para ir finalizando, porque el tiempo siempre es un poquito inclemente, pero bueno, es el tiempo y ante eso no debemos hacer nada, ni podemos tampoco. Profesor, dentro de las investigaciones que usted ha estado liderando, acompañando, como lo quiera manejar usted, ¿ha encontrado, por ejemplo, un caso en que haya habido violencia, pobreza y, bueno, toca decirlo, la discapacidad es muy cercana a esos procesos? ¿Ha usted encontrado algún caso de esos que le haya llamado mucho la atención, que le haya generado algún impacto, o simple y llanamente ha sido violencia, pobreza, que sí propio es un asunto bastante bravo, difícil, pero bueno, si ha encontrado algo de discapacidad nos puedes compartir, profesor? Le voy a hacer la pregunta concreta, profe. Entiendo que usted conoce a Mónica. Sí, estamos hablando de San Vicente de Chucurí. Okay. Ella. Sí. Perfecto, hermano. Allá me ubicaste, ¿no? Lo escucho, profesor. ¿Quieres hablarnos un poquito del caso de Mónica? ¿Puedes? Bueno, yo conozco el caso de Mónica, lo he conocido por varias vías, ¿no? ¿Es un caso emblemático? ¿La audiencia lo conoce? ¿O? No mucho, la realidad. Precisamente es bueno que un investigador como usted y que la gente sepa que eso es lo que pasa, que un trabajador como usted puede encontrarse muchas personas. Y por tantas personas que tenía, no se acordaba mucho del caso puntual. Pero bueno, no lo conocen mucho, profesor. Bueno, es un caso que creo que son casos simbólicos, emblemáticos, ¿sí? De lo que está pasando en un país, ¿sí? O sea, una niña en un pueblo que sale del colegio, que va por un camino, que decide salir a hacer sus necesidades. Cuando sale de hacer sus necesidades tropieza, se apoya la mano y explota una mina antipersonal, ¿sí? Que pierde mucha movilidad, sobre todo también pierde mucha visión, ¿no? Corrígeme si me equivoco en algún aspecto. Está muy bien, pero, profesor. Un Estado que no, digamos que no es suficientemente protector de la infancia, ¿sí? Ni siquiera antes de ser víctima y mucho menos después de ser víctima, ¿no? Por no ser militar no tiene derechos a unos recursos del Estado que sí tendría si esa niña hubiera sido militar, ¿sí? Pero un Estado que supuestamente, deja el apoyo en ciertas fundaciones, volvemos a lo de las fundaciones, ciertas fundaciones, espero no tirar más de la lengua, ¿sí? Pero hay que decir las cosas, profesor, hay que decirlas. Aprovechan a veces de estos casos para traer recursos, por ejemplo de Juanes, ¿sí? Pero que hay momentos que a estas personas se las deja solas, no se les hace el acompañamiento ni por parte de las organizaciones sociales, no solamente que acompañan discapacitados, sino también fundaciones que apoyan mujeres, que sí. Todo el mundo intenta hacer esfuerzos, pero no hay una sinergia, no hay
una lógica, entonces idas y venidas. Al final pues decide volver a San Vicente, bueno, e incluso en esas fundaciones pasan cosas de violencia, que es lo que estabas diciendo tú, que no puedo tampoco decir de pronto porque eso puede suponer cuestiones judiciales, pero al final una mujer que van pasando los años, muy desprotegida, con pocas opciones de vida, y eso es un poquito lo que te estaba diciendo, ¿no? Esa mujer, en otros casos, bueno, tengo un amigo que es el periodista Gervasio Sánchez, que ha hecho acompañamiento a víctimas de minas antipersonales en Afganistán, en Irak, en Angola, en muchos países, ¿no? Que intenta seguir poniendo que la opinión pública siga siendo consciente de que hay casos como el de Mónica y del problema que significan las minas antipersonales, la necesidad de que las víctimas sigan teniendo un acompañamiento, porque uno, Javier, ¿cuándo uno deja de ser víctima de una mina antipersonal? ¿Sí? ¿Cuándo? Nunca, ¿no? Por supuesto. Nunca, ¿no? Entonces yo creo que esos casos, si bien podrían ser un elemento fundamental para sensibilizar a la opinión pública, por ejemplo a través de medios de comunicación, redes sociales, ¿sí?, acaban respondiendo a intereses personales, empieza la corrupción por medio, empieza la violencia, incluso violencia sexual, como tú sabes, ¿sí? Gente que se aprovecha de situaciones económicamente, físicamente, bueno, cosas muy, muy, muy duras, muy fuertes, como se dirían en España, ¿no? Y pues lo que te puedo decir es que conozco mucho de su vida, porque sé que ahora se murió su esposo, ¿no? La persona con la que estaba conviviendo, y que, bueno, que evidentemente los hijos del esposo pues la ven como alguien que hace en la casa, bueno, una situación muy complicada. ¿Eso sí lo sabías o no, Javier? Bueno, esa son cosas historia que... yo creo que no la conocías. No, yo realmente no tenía claro. Tenía clara era la situación que nos referiste en este momento. Una persona que puede quedar nuevamente en la calle sin ningún tipo de apoyo, evidentemente, del Estado, ¿no? Ahí está la cuestión, profesor, que muchas veces, y eso nos pasa a la mayoría de personas con discapacidad, pues porque quien habla tiene discapacidad visual en este momento, quien les habla, llegan muchas personas, llegan muchos de cualquier institución, ofrecen investigaciones, pero la verdad, sin el ánimo de decir que tengan o no responsabilidad de reclamar absolutamente nada, con toda esta situación, las personas con discapacidad que están siendo parte de esta situación tan terrible de la pobreza, de la violencia y además de una discapacidad que por sí eso ya trae muchos compliques, pues a veces uno termina por decir no, por desilusionarse, por ser un poco reticente. Entonces esa es, digamos, la idea de traer a personas como Roberto acá. Mostrarles que el tema de la investigación es transversal, que rompe cualquier límite, abarca muchos espacios. Entonces, profesor Roberto, para ir finalizando, profe, ¿algún libro, algo de bibliografía que nos pueda recomendar frente al tema de inclusión social, que le haya tocado leer ahí porque sus estudiantes le hicieron el ejercicio de decirle, bueno, profesor, ya hemos leído esto y le tocó a usted ahora? Bueno, a mí lo que me gusta, bueno, más que el tema de, como te digo, no soy el gran especialista, así que evidentemente mis estudiantes han hecho un estado del arte y hay algunos referentes, pero a mí, como te digo, como yo veo la inclusión como más en términos de convivencia, sí, o sea, un término mucho más amplio, más ético, más social. No digo que lo otro no lo sea, ok, pero te quiero decir, yo siempre recomiendo un autor que para mí es fundamental, que es Joan Galtún, ¿sí? Joan Galtún nos hace ver que no solamente es la violencia palpable, física, ¿sí?, sino que hay una violencia estructural y una violencia cultural, ¿sí? Entonces, traduciéndotelo, Javier, sería ya la audiencia, es que no solamente hay una violencia de la persona que no puede transitar por un andén cuando tiene problemas de movilidad, ¿sí?, sino que detrás de eso hay otras violencias
que no se ven, pero que esa persona sufre. Por ejemplo, una violencia estructural, ¿sí? O una violencia cultural. Esa violencia cultural es el hecho de que esa persona que está ocupando el andén, ¿sí?, no reconoce que hay personas que necesitan el andén para transitar, ¿sí? Y eso es lo que plantea Joan Galtung, y por eso lo traigo a colación, porque yo creo que somos un país violento no solamente en términos armados, somos un país violento en términos sociales, y somos un país violento en términos sociales porque somos un país que no incluye socialmente a todos. Y te voy a poner un ejemplo: los ancianos. ¿Puede un anciano caminar por Bucaramanga? No por todas partes realmente. Puede una persona. Y seguramente todos vamos a llegar a ser ancianos, coño, ¿sí? Entonces, es una ciudad que respeta a los ancianos. ¿Qué le pasa a una sociedad que no respeta a sus ancianos? ¿Sí? ¿Qué le pasa a una sociedad que no respeta a sus ancianos? ¿Qué pasa a una sociedad que no respeta a sus niños? Un niño puede jugar a un balón en Bucaramanga, en una calle, ¿sí? Puede jugar a unas muñecas en un andén, ¿sí? No, en un parque, ¿sí? Entonces yo creo que estamos haciendo una sociedad muy inhumana, y esa sociedad inhumana es porque no reconocemos e incluimos a todos dentro de esa propuesta. Muy bien, profesor Roberto. Le quiero agradecer en nombre de todos los oyentes por su presencia, por su tiempo. Realmente han sido y serán muy valiosos sus aportes, y lo digo porque reitero, programa queda montado en YouTube, pues la gente podrá visualizarlo, ojearlo y escucharlo. Digo ojearlo, es una manera de referirme a que lo podrán abordar allí. Entonces, en Discapacidad en Acción, así se llama el canal, Discapacidad en Acción. Entonces, profesor Roberto, muchísimas gracias, muy cordial, reitero, fue muy generoso conseguir la entrevista. Les cuento, fue algo complicado porque el profe maneja muchas áreas de investigación, la pasa por ahí escribiendo, la pasa por ahí haciendo conferencias, es un hombre bastante ocupado. Y bueno, entonces, profesor, por su generosidad, muy gentil. No, a ti, Javier, por la invitación, y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Hasta una nueva oportunidad en su programa Discapacidad en Acción.